Poquito la clase. Vamos a dar inicio, gracias a Dios por este tiempo. Por favor, les voy a pedir que me acompañen a poner este tiempo delante de nuestro Dios para pedirle su dirección, para pedirle bueno, pues Él dirija nuestros pasos en este tiempo, que sea su palabra, la que nosotros estemos estudiando y que por supuesto abra por completo nuestro entendimiento. Acompáñenme, por favor, ahora. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en esta hora, por la oportunidad, Dios, y el privilegio que nos das de poder escucharte a ti, Señor. Eres tú, Señor, el centro de este tiempo. Te pedimos, Señor Jesús, el entendimiento por completo y la sabiduría, Dios, para poder comprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Por favor, permite que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos guardarla y atesorarla, Señor. Te pedimos, Dios, que tú sigas formando en este tiempo hombres y mujeres de reino. Ponemos este tiempo, Señor, este momento y esta clase en tus manos, dándote a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Perfecto. Creo que ya se ve ahí mi pantalla, ya se ve la presentación. Y seguimos avanzando con las características de un buen líder. Porque es importante tener buenas características o porque es importante que el liderazgo tenga este tipo de características en el reino. Nos quedamos viendo la paciencia, digamos amor, gozo, paz, paciencia. Y vamos a empezar a ver la siguiente parte de los 9 elementos del fruto del Espíritu. Benignidad. Hemos estado viendo diferentes formatos de estudio de palabras. Yo les decía que ustedes van a tener una materia que se llama métodos de estudio bíblico, y en donde ustedes van a poder evaluar diferentes métodos en los que van a estudiar pues, la palabra de Dios, por ejemplo, método devocional, método de estudio de palabras, método basado en personajes, etc., o basado en capítulos, versículos, etc., etc. Algunos otros métodos que van a aprender. Y este estudio de los 9 elementos trae diferentes métodos combinados, específicamente método de palabras. Y uno de los formatos es conocer muy bien la etimología de la palabra, conocer los sinónimos, conocer los antónimos y el significado propiamente de la palabra en la REA, en la RAE. La Real Academia Española, poder buscar en un diccionario cuál es el significado. Por ejemplo, benignidad. Se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia. La palabra benigno deriva del latín benignus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente, significa que es algo concebido o creado para el bien. Cuando nosotros decimos o hablamos de la palabra benignidad, es una palabra con una característica de haber sido creado o formado para hacer el bien. No hay más. Y creo que de ahí del propio significado podríamos sacar un enfoque bastante interesante sobre el caminar de nuestras vidas con este tipo de definiciones. Dice la Biblia en Efesios, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Algunos antónimos y algunos sinónimos de benigno. Benigno es una persona templada, es una persona suave y una persona apacible. La combinación de todos estos elementos forman una personalidad como la que Jesús nos permitió ver en la tierra caminando. Es uno de los objetivos por los cuales Jesús viene en forma de hombre. Si bien Jesús es 100% Dios pisando la tierra, pero Jesús al venir en una manifestación solamente divina, él podría haber dejado el techo tal vez inalcanzable para el ser humano, tal vez inalcanzable para el hombre, porque el hombre pudo haber dicho, pues eres Dios, tú no te equivocas, tú eres perfecto, tú creas solamente el bien, tú eres bondad propiamente, tú eres benignidad, tú eres amor, tú eres el creador del amor.
Y el hombre pudo haberse justificado diciéndole a Dios, es imposible alcanzarlo. Pero Jesús viene en forma de hombre, en carne. Dice la Biblia que se encarnó, se hizo hombre y caminó como hombre, como nosotros, las mismas debilidades, con las mismas tentaciones, con las mismas obstáculos, con muchas cosas que nosotros hoy día nos podamos enfrentar. Alguien podría decir, incluso han blasfemado en el nombre de Jesús, diciendo o inventando historias que él tuvo que ver con ciertas mujeres. Personalmente creo que son blasfemias contra mi Señor, porque él cumplió cabalmente hasta el último segundo las escrituras. Benigno, al ser una persona suave, no quiere decir que es una persona que deja pasar por encima a quien sea. No, no, no. Es una persona sabia, pero que tiende a hacer el bien a los demás. Que incluso si alguien lo ofende, alguien lo maltrata, alguien le hace el mal, su forma de tratar a esas personas nunca va a ser, me la hiciste, ahora me la pagas. Es mucho la tendencia del corazón del hombre. Los antónimos, ¿qué es un antónimo? El ser diferente o que es algo diferente al significado propio de la palabra, es una persona mala. Una persona una persona que es mala o que hace el mal, es una persona que no tiene nada de benignidad en su vida. Una persona dura, una persona que dice, yo no lo voy a perdonar. Oye, pero mira lo que dice la Biblia, no lo voy a perdonar. Oye, ¿por qué tienes el corazón tan duro? Mira que está padeciendo, tiene necesidades, no lo voy a perdonar. Eso es una persona mala. Dice que acá, hacer referencia o decir algo de alguien con el objetivo de perjudicarle. Inventar algo o incluso decir algo verdadero con el objetivo de perjudicarle. Conozco un caso muy fuerte de una persona que fue despedida en una compañía por acoso. Lo detectaron, se quejaron, la persona sale de la compañía, es despedida porque basado en los valores de esta compañía eso no se permitía, es despedida a la persona y al rato del tiempo una persona X le llama por teléfono a su casa y le dice, le contesta a su esposa y le dice, oye, qué mal plan que corrieron a este chavo, fíjate que pues solo quería saludarlo y saber que está bien. Y él dijo, sí, mira, pues yo sé que no eran las formas correctas de correrlo, y pues menos inventarle cosas, seguro él fue a decir otra cosa, seguramente. Y esta persona que le llamó le dijo, no, pero lo corrieron por acoso, le dijo a su esposa. Por supuesto, eso provocó algo destructible, o sea, destruyó literalmente el hogar. Obviamente esta persona se equivocó muy feo, pero alguien tomó el teléfono para utilizar esa situación y hacer el mal. Sin embargo, sin duda, más bien, esa persona iba a pagar sus consecuencias, si no se arrepentía, iba a traer pues cosas malas. Pero creo yo que no eran las formas correctas de que alguien señalara a esa persona. Cuando nosotros tendemos incluso a utilizarlo, la verdad, con el objetivo de dañar a una persona, es muy distinto que alguien me diga, oye, ¿sucedió esto? Pues yo no puedo decir mentiras. Yo no puedo decir que no, si sucedió. Oye, ¿y pasó esto? Yo estaba ahí, lo vi y sí, sí pasó. Es muy distinto. Yo no puedo justificar a alguien, yo no puedo pasar por encima de mis preceptos para poder justificar a una persona. No, yo voy a decir la verdad. Siempre voy a decir la verdad. Pero no podría yo utilizar esa verdad como un cuchillo para clavárselo a una persona. Eso habla radicalmente distinto de lo que podría ser una persona benigna. La Biblia hay en Colosenses, capítulo 3, a partir del verso. Por favor, adelante, Salo. Gracias. Profesor, buenas noches. Fíjese que en el ámbito del derecho, Ujú. la frase que decimos que el que acusa o el que comenta algo tiene la obligación de comprobar. Y a veces nosotros, a veces, como usted bien dice, nos preguntan
aunque nosotros hayamos presenciado, hayamos visto, tenemos que ser sabios al hablar y sabios al describir algo. Y tenemos otro Ujú. principio que dice que si se te pregunta algo, contestes. Y si no se te pregunta, no contestes. Y si se te pregunta, contestes lo que se te está preguntando. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces porque nos pidieron nuestra opinión, sentimos que tenemos el derecho de nuestra opinión decir algo un poquito de más, lo que yo pienso, lo que yo creo, y a veces empieza a distorsionar la verdad. Claro, muy bien, excelente, Salo, muy buena aportación. Hay una parte de la Biblia que habla cuando dice, si te invitan de comer, no recuerdo exactamente el versículo, pero tiene esta connotación, que mejor ni preguntes qué lo hizo o con qué objetivo lo hicieron, ¿no? Porque si tú preguntas y sabes con qué objetivo se hizo, entonces ya estás pecando. Un poco a eso se refiere. A cuando tratas de hacer más, dice, mejor ni preguntes. Mejor ni indagues más, échate el taco y ya. Pero si tú indagas y sabes de cuál es esa procedencia y aún así te lo comes, entonces ahí estás mal. Un poco lo que dice Salo tiene que ver con eso. Si tú hablas mucho más de la cuenta, entonces podrías estarte poniendo ahí, como dicen coloquialmente, un cuatro tú mismo, porque de ahí pueden sacar y sacar y sacar absolutamente más, ¿no? Entonces tenemos que ser muy sabios más cuando entras en esos temas ya mucho más políticamente compuestos, como son los temas de las leyes y las políticas, ya más enfocado en un tema jurídico posiblemente, donde hay una demanda de por medio, son temas que se tratan con pinzas, porque una palabra, una entonación, un comentario extra a lo que se tiene que decir, pues podría ser contraproducente. Y siempre lo que se pregunte es lo que hay que responder. Muy buena aportación. Gracias, Salo. Dice Colosenses capítulo 3 versos 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es parte de una identidad. Las vestimentas de una persona nos dan identidad. Por ejemplo, a José lo conocemos por su capa. Es muy común. A lo lejos podían ver a una capa de colores y pueden decir, ah, es José. Una persona que camina y que viste la benignidad es tangible. Es una persona que se identifica muy bien. La benignidad nos da identidad. Sumado a estas características, misericordia, humildad, etc. Son características que nos pueden dar a nosotros una identidad. Vuelvo y repito, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Todos tienen que ver entre sí, pero todos son diferentes. Bondad, otro formato. La misericordia, traducido un poco desde el original en el hebreo, pero también el significado del agatosune en el griego, que significa benevolencia, o ser bondadoso, rectitud de corazón y de vida, cualidad de un hombre bueno. Una de las cosas que distingue a una persona también bondadosa es un poco su forma de pensar y de recibir las cosas. Hay personas que siempre se la pasan pensando mal de los demás. Y no, ya viene a buscarme, ya viene a ver qué me saca. De repente hay personas que sí son así, que nada más nos buscan para ver qué nos van a sacar. Pero una forma por eso dice rectitud de corazón y de vida. Una forma de mostrar también la bondad es no ser personas que prejuzgamos, que siempre estamos tipificando desde antes a las otras personas. Decir, no, híjole, yo creo que nada más va a ver qué me saca. No podemos prejuzgar a las personas. No podemos nosotros emitir un juicio o una aprobación o desaprobación de una persona sin antes conocer la realidad. Cuando a uno de los discípulos le dicen, conocí al maestro, y le dice, ¿de Belén puede salir algo bueno? ¿De este lugar puede salir algo bueno? Anticipándose siempre la gente a juzgar anticipadamente, prejuzgar.
Dice, Dios es el mejor ejemplo de bondad y lo muestra de maneras muy diversas, incluso a los desagradecidos e inicuos, animándolos hacia el arrepentimiento. La bondad es una natural inclinación a hacer el bien. Si se dan cuenta, benignidad y bondad son cosas completamente distintas. La benignidad tiene que ver, lo vuelvo a mostrar acá, con una persona que tiende o es creada para hacer el bien, lo trae en sus genes, en su genética. Es una persona que tiende a hacer el bien. Es una persona que no tiene que, es que una de las cosas importantes en el fruto del espíritu es que no entra como tornillo en un hoyo no embonando. Y a veces la gente es bien ubicado cuando una persona está marchando o está avanzando en su vida a marchas obligadas. La gente dice, pues es que dicen que tengo que ser bueno, pues tengo que ser bueno. Y ya la gente cree que obligadamente tiene que ser bueno. El fruto del espíritu es algo que sale desde el corazón. Es algo que siempre se va a ejecutar desde el propio corazón. No tenemos que sufrir, no tenemos que cansarnos, no tenemos que decir, ay, es que otra vez tengo que ser bueno. Es una inclinación, es una inclinación. La bondad es una inclinación. Una cosa es ser creado para hacer el bien y otra cosa es una persona que se inclina a hacer el bien. ¿Qué quiere decir o cuál es la diferencia? La persona con la característica de benignidad es una persona que así fue creada y siempre su ejecución va a ser el bien. Su ejecución va a ser hacer el bien. Y la bondad es una persona que tiene la opción, o la bondad se demuestra cuando una persona tiene la opción de hacer el mal y hacer el bien. Pero por naturaleza, por su propia naturaleza, siempre se va a inclinar a hacer el bien. Como de esas personas que dicen, por qué si te trataron bien feo la última vez? ¿Por qué les traes un regalo? ¿Por qué les das un obsequio? Por ejemplo, el caso de Saúl y Jacob. Jacob se pasó de la raya con Esaú, pero Esaú también se equivocó. No le vende por unas lentejas su primogenitura. Y luego ya lo andaba buscando en la bendición, los bendice, se disfraza de su hermano Jacob, lo bendice su papá y le dice, ya le entregué la bendición, ya no hay más, él va a ser, se llevó la bendición del primogénito. Años después, se vuelven a encontrar porque Jacob viene a pedirle disculpas a su hermano. Esaú tenía ganas de ahorcarlo y hacerle de todo a su hermano. Pero hay una distinción de Jacob. Jacob, por más tramposo, porque Jacob era tramposo, Jacob era de repente como medio raro, anticipado, sumamente bendecido por Dios, pero de repente como con tendencias raras en el corazón. Pero Jacob tiene una inclinación a hacer el bien de una forma fenomenal. ¿Por qué? Porque tenía una amenaza de que su hermano iba a venir contra él y lo iba a destruir. Posiblemente pasaba. Pero se anticipa Jacob y va y lo busca, Jacob a su hermano y le entrega un obsequio. Jacob le entrega un regalo a su hermano y le dice, toma este obsequio. Le da algunas cosas, pero en lugar de responder con una guerra, en lugar de levantarse en armas y decirle, ahora sí, a ver quién puede más, me levanto contra ti, entonces va, le pide perdón y le entrega un obsequio. ¿Por qué Jacob denota eso? Porque tiene esa inclinación a hacer el bien, incluso aunque fuese una persona medio feita. Sinónimos: amable, cordial, generoso y una persona tierna. Una persona tierna. Un ejemplo de esos esposos que cuando tienen una diferencia con su esposa, vienen a ella y le dicen, ven, abrázame, o ven, déjame abrazarte. No quiero estar así contigo. O el hijo con los papás, oye mamá, ¿me puedes perdonar?
Mira, sé que hice mal, inclinación a hacer el bien. Creo que mi hermana Bárbara tenía la mano levantada, ¿verdad? No sé si ya se fue, así está aquí, va. Sí, maestro. Buenas noches. Adelante. Yo le quiero preguntar, a esto que se refiere de que era un poco extraño o raro, este Jacob, ¿se refiere a que mentía o a que no obedecía correctamente las leyes de Dios? ¿A eso se Sí, refiere? exacto. Es correcto, o sea, como que era medio tramposón, ¿no? O sea, por ahí tenemos el ejemplo de las ovejas, cuando empieza a pintar las ovejas para hacerlas pasar por las que no eran de él, lo que le hace a su hermano, el disfrazarse, el ponerse todo velludo para que su papá lo ubicara como si fuera él, como que un corazón medio tramposillo, aunque era sumamente bendecido Jacob, pero era tramposillo, como que tenía esas características de no ser una persona que viviera en rectitud. No era tal vez como un Daniel, que Daniel dice en la Biblia que era un hombre irreprensible. O sea, sí tenía sus características raras, aunque era un hombre súper, ultra bendecido. Adelante, mi hermana Bárbara. Está en, En- en sí. Entonces, se puede pensar que Jacob, de alguna manera, Dios veía el corazón de él y por eso lo bendecía, aún a pesar de los trastornos que puede haber o las cosas que él mismo pues ahora sí que se saboteaba, ¿no? Porque pues él se ponía la trampa y después, es que ahí no entiendo, después Dios lo bendecía o Claro, cómo. son cosas bien interesantes. Muy buena pregunta y muy buena reflexión. Es interesante eso. Dios nunca va a fallar a su palabra. La promesa de Dios venía desde antes del nacimiento de Jacob, que él iba a ser mucho más bendecido que su hermano. Y Dios no iba a fallar a su palabra. Dios no iba a fallar a su promesa. Entonces, eso pasa, por ejemplo, le voy a dar el ejemplo en mi caso, ¿no? En mi caso muy personal. Yo conocí a Dios a los 5 años y desde que yo conocí a Dios había una promesa de que yo le iba a servir, porque yo así lo había sentido en mi corazón. Nunca nadie me lo dijo. No me paré enfrente de un profeta. En mi corazón estaba ese sentir de que yo le iba a servir a Dios. Y caminé toda mi vida así. Años me alejé de Dios, pero siempre había algo latente ahí. Cometí de las peores cosas, mi cara estaba en el hoyo, estaba como dice la Biblia, yo era como el perro que vuelve a su vómito. Todo lo malo que dice la Biblia casi que yo lo hacía. Entonces, hubo un momento determinante en mi vida en el que Dios extendió su misericordia y todo cambió radicalmente. Esa es la misericordia de Dios, que aún nosotros a veces nos alejamos, aún a veces nosotros no le obedecemos, hay una promesa. Hay casos que yo he escuchado y conozco de personas que en el último segundo de su vida llegan a Dios. Y uno dice, oye, esa persona era un matón, era un violador, era un no sé qué, y en el último segundo se arrepintió y entró al cielo. Sí, así funciona con Dios. Oye, pero pues entonces yo puedo irme a hacer todo eso y en el último segundo arrepentirme. Pues yo no te garantizo que en el último segundo estés tan consciente como para que te arrepientas. O tampoco garantizo que en ese momento cuando estés con alguien que no sea tu esposa, pues probablemente en ese momento venga Cristo por su iglesia y no te vas a ir. Para saber cuál es el momento y para saber cuál es el día, pues mejor vivimos bien. Esa es como la indicación. Pero ahí se manifiesta el amor y la misericordia de Dios. ¿Sí está claro el punto, mi hermana Bárbara? Sí. A veces no lo vamos a entender y de repente puede volar la cabeza, ¿eh? Vuela la cabeza decir, por eso Dios tiene estas características. Dios es bondadoso. Dios es benigno. Ese es nuestro Dios. El que si hoy llega alguien y se arrepiente y si Dios así lo quiso, mañana fallece, esa persona entra en la eternidad. Así funciona con Dios. Adelante, por favor, mi hermana Elenita. Adelante. Sí, nada más para complementar, mi hermano. Por eso es que Dios le cambió el nombre a Jacob, porque Jacob significa suplantador. Y cuando Exacto. peleó con él, luchó toda una noche con el ángel del Señor
dice que le cambió el nombre y por eso se llamó Israel, porque de alguna manera Dios le cambió esa naturaleza para poder cumplir el propósito en él y que de él salieran las 12 tribus de Israel. Eso sería todo, mi hermanito. Gracias, mi hermana Elenita. Excelente, excelente. Tenemos casos y casos. El caso de Pablo, un matón perseguidor de la iglesia. Tenemos casos como el celote, un matón de personas que terminó siendo su discípulo. Y así, casos y casos y casos y casos. Muchas gracias. Bien, creo que por acá pusieron un comentario. Exacto, la gracia de Dios es exacto, es eso. Ese es nuestro Dios. Para saberlo, cuándo va a suceder, la indicación y el mejor consejo es mejor vive bien y así ganas doble. Tienes la puerta a la eternidad y aparte disfrutas una vida en plenitud. Mi hermano Charlie, por favor. Sí, hermano, gracias. Va acorde a todo lo que está hablando. La pregunta es, o la confirmación, entre benignidad y bondad. La benignidad se adquiere y la bondad se nace con ella, es genética. Te digo esto, hermano, porque, digo, y como testimonio, por si alguien ha pasado lo mismo, es muy constante que, por ejemplo, mis padres tuvieron que trabajar toda su vida. Yo fui prácticamente criado así entre como que la calle, los vecinos, los tíos. Entonces, cuando me convierto a Cristo, le comento al pastor que me siento inconforme con mi mamá, sobre todo con mi mamá, porque yo decía que me había abandonado. El pastor me dijo así claramente, mira, Carlos, el perdón es una elección y el carácter es una decisión, es una elección, perdón. Tú puedes elegir vivir como estás viviendo o puedes elegir vivir como Dios quiere que vivas. Entonces, Dios al decir sean bondadosos, esa bondad ya la traigo en mi genética porque no me fue muy difícil decirle a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Perdóname, o más bien, yo le pedí perdón a ella en lugar de que ella terminara pidiendo perdón a mí. Ese es el comentario, hermano. Muchas gracias, mi hermano Charlie. Todas estas características, al ser características y parte de la esencia de Dios, cuando dice la Biblia que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, ha sido en una proporción depositada en cada uno de nosotros. Por supuesto, hay que desarrollarlas, hay que llevarlas a la ejecución. ¿Por qué? Porque de repente cuando no hay capacidad de estar, de hacer el bien hacia con alguien, como por ejemplo el caso de mi hermano Charlie que decía, el perdón es una inclinación a hacer el bien, o sea, perdonar a una persona. He tenido personas enfrente que les cuesta trabajo perdonar. Dicen, o sea, de verdad así, con dolor dicen te perdono, con dolor, que casi que las palabras ni les salen de la boca porque no pueden perdonar. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos rompen como, es como si fuese esas capas que están encima y encima y encima de la esencia y del original que Dios creó en nosotros, por supuesto hay que ir poco a poco quitando esas capas, quitando esas capas. Odio, temor, resentimiento, etc., etc. Esos sentimientos incorrectos hay que irlos separando de nuestras vidas, lo van a ver en oración, que son las raíces que nosotros podríamos tener. Entonces, todo eso hay que quitarlo para que salga el original de nosotros. Una persona inclinada a hacer el bien, que si hay que perdonar, perdón, pero también una persona justa, que si hay que decir que yo no me equivoqué, pero aún así voy a estar a cuentas contigo, lo hago. Una persona inclinada a hacer el bien, porque los antónimos es perversidad. Una persona que ya incluso su mente se ha salido completamente del entendimiento y se vuelve una persona perversa, que en lugar de ser inclinado a hacer el bien, es una persona inclinada a hacer el mal. Y no necesariamente tengo, como yo lo mencionaba en la clase anterior, no tengo que tener una pistola y asesinar con una pistola a una persona. De por sí eso, Salo nos podría dar un consejo muy claro en cómo funciona y las consecuencias, él es abogado, de matar a una persona o quitarle la vida a una persona. Son consecuencias terribles. Dice la Biblia y Jesús dijo, no es necesario terminar haciendo eso. Con que le digas fatuo a tu hermano, que quiere decir tonto, cuando le dices tonto a una persona, sobajas a una persona, humillas a una persona, con tus palabras y tu actitud, es como si le estuvieras quitando la vida. No es necesario llegar a esos extremos. Desde estos puntos,
¿Cómo ubico yo que puedo ser una persona inclinada a no hacer el bien, sino inclinada a hacer el mal? Cuando evalúo el corazón. Cuando veo mi corazón y digo, sí, como que de repente lo primero que pienso, en lugar de ser inclinado a hacer el bien, lo primero que pienso es decir, ¿cómo se la regreso? Ahorita se pasó conmigo, ¿cómo se la regreso? ¿Cuáles son sus áreas débiles? Y saben que más de repente con las personas más cercanas a nosotros. Esto ya un poquito profundizando mucho más en el tema, pero de repente cuando las personas nos cuentan sus secretos más profundos, y cuando una persona que nos ha contado sus secretos más profundos, esa persona hace algo en contra de nosotros, nosotros tenemos todas las herramientas en la mano para balconearlo, para tirarlo y para regresársela. Y de repente nosotros decimos, uy, te conozco varias. Mira, hasta para elegir me agarro una y con esa te destrozo. Si nosotros utilizamos lo que alguien un día nos confesó, alguien nos contó, alguien en confianza abrió su corazón para con nosotros, si lo sacamos en ese momento, nosotros estaríamos haciendo algo muy malo ante los ojos de Dios. Es de mucho cuidado ese punto. Inclinados a hacer el bien, bondad. Por eso los 9 elementos del fruto del Espíritu tienen un techo un poco más alto. No son tan sencillitos. Tienen un techo mucho más alto. Y con todos tenemos que vivir al mismo tiempo. Todos tienen que ser ejecutados en el mismo momento. Amor, como lo vimos. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Nos faltan 3 más. Fe, mansedumbre y templanza. 3 más. Con estos 6 creo que podemos empezar a hacer una muy buena práctica. Con estos 6 podemos empezar a practicar. Por eso no aplico una evaluación, porque la evaluación es todos los días. De nada sirve aprenderse el tema y decir, pues te contesto un examen. Mira, estos son los 9 frutos de los 9 elementos del fruto. Y te contesto esto. La verdad creo yo, no funciona mucho así. El examen es todos los días. El examen es todos los días en nuestra vida. ¿Cómo actúo? ¿Cómo me comporto? Porque después de esta facultad la gente podría decir a nuestras vidas, pues creo que de nada te sirvieron esos 3 años. Oye, yo escuché las clases a tus maestros, estaban bien buenas, hablan de ser una buena persona, y de eso no veo nada en ti. O como casos de graduados que yo he escuchado y me han compartido que me han dicho, mis hijos me felicitaron en mi graduación, porque me dijeron, ¿cómo ha cambiado tu vida, mamá? O ¿cómo ha cambiado tu vida, amiga? ¿Cómo ha cambiado tu forma de ser? La facultad forma hombres y mujeres de reino. Eso lo hace Dios a través de esto. Este es el medio. El fin es el propósito de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Es una facultad, creo yo, 100% formativa. ¿Vale? ¿Algún comentario, alguna duda? ¿Todo está claro? ¿Sí? Este examen está más difícil que cualquier otro examen, ¿eh? Este está más difícil. Pero bueno, vamos a dar gracias a Dios. Por favor, acompáñenme a terminar este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos que nutren también la clase, Señor, que participan, que se involucran, que levantan la mano y que dicen, oye, tengo duda, quiero ver esto, ¿cómo aprendo esto? ¿Cómo se ve esto desde este punto de vista? Yo te doy gracias, Dios, por todo este grupo. Te pido, Señor, que tú los sigas llevando a más, que los sigas guardando, que los sigas, Señor, impactando en el corazón, como tú lo has hecho hasta el día de hoy. Sigue formando hombres y mujeres de reino, Señor, para la ejecución del propósito que tú tienes para cada uno de ellos. Te entregamos este tiempo, dándote a ti, Señor, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde. Un fuerte abrazo y bonita semana. Cuídense mucho, por favor. Gracias, bendiciones. Gracias a Dios. Dios los bendiga.